Bienvenidos a la Cátedra Administración Tributaria en la Gerencia de Proyectos. Esta asignatura se incluye en la especialización, considerando que la administración y ejecución de proyectos conlleva múltiples operaciones que de una u otra forma están vinculadas con las normas tributarias existentes. El director de proyectos, aunque no necesariamente debe ser un experto en materia tributaria, al menos debe estar al tanto de los deberes y obligaciones que conlleva la materialización de una determinada operación o contratación. Hoy en día, todos los profesionales, independientemente de su especialidad, deben conocer y manejar las herramientas básicas para atender sus deberes y obligaciones tributarias. El objetivo de la administración tributaria es recaudar impuestos, y aquel contribuyente que por cualquier razón no cumpla sus obligaciones tributarias será sancionado. La sanción regularmente implica erogación monetaria, dineraria. La erogación de dinero de una organización o persona de una u otra manera va a afectar el flujo de caja de sus operaciones del negocio. Entonces, la administración tributaria en la gerencia de proyectos debemos considerarla como una herramienta importantísima en el manejo de los negocios, tanto corporativos como personales. En esta asignatura vamos a conocer todos esos elementos necesarios para no pecar por omisión o desconocimiento en el manejo de los compromisos tributarios que establece la legislación vigente. Para iniciar nuestro estudio, vamos a conocer primeramente el ordenamiento jurídico de los tributos en el país, en Venezuela. Vamos a ver de dónde nacen, cómo nacen, cuál es el fundamento legal de los tributos en Venezuela. En primera línea vamos a conocer el concepto de lo que es tributo. El tributo es toda prestación patrimonial obligatoria, habitualmente en dinero, establecida por la ley, a cargo de las personas naturales y jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho que la propia ley determine y que va dirigida a dar satisfacción a los fines que al Estado y a los restantes entes públicos estén encomendados. La ley establece quién y cómo paga el impuesto, y eso va dirigido a las personas naturales y jurídicas, y es obligatoria. Eso es prácticamente lo que conforma el concepto de tributos. El término tributos de carácter genérico significa todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos pasivos de la relación tributaria en virtud de una ley formalmente sancionada, pero originada en un acto imperante, obligatorio y unilateral, creada por el Estado en uso de su potestad y soberanía. El Estado tiene el imperio de la ley. El Estado decide a través de su cuerpo legislativo, como debe ser la ordenación de leyes o la promulgación de leyes de este tipo, establece quiénes y cómo se va a pagar el impuesto, de qué manera, con qué frecuencia, bajo qué modalidad, entre otras cosas. Por eso es que se dice que es imperante, obligatorio y unilateral. Los tributos se dividen en la siguiente clasificación. Tenemos impuestos, tenemos tasas, tenemos contribuciones especiales y tenemos aportes para fiscal. Esta es la clasificación de los tributos básicamente en cualquier parte del mundo. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y aportes para fiscales. Veamos entonces qué corresponde a los impuestos. Los impuestos es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio para cumplir el gasto público y sin que exista para el obligado contraprestación o beneficio especial directo o inmediato. Es decir, usted paga el impuesto y ya. No hay manera de que eso retorne en forma inmediata, bajo ninguna circunstancia. El impuesto es para cubrir los gastos establecidos o cubrir las partidas establecidas en el presupuesto nacional. De eso es que se nutre el Estado para cumplir sus obligaciones presupuestarias de carácter nacional. La característica del impuesto, entonces, el obligado no puede exigir contraprestación por la cancelación del tributo. El Estado es autónomo para determinar la inversión de los impuestos conforme a la política de la distribución del gasto. Esto significa que usted paga los impuestos y si en la calle de enfrente de su casa
falta luz, no hay ornamentación, no hay, las calles están dañadas, eso no va a generar ese servicio de retribución en forma inmediata, porque el Estado tiene la potestad de distribuir sus ingresos, la recaudación de sus impuestos de la mejor manera que él crea conveniente, ¿no? Y ahí donde a veces en países como Venezuela, la cultura tributaria, o sí, vamos a decirlo, la cultura tributaria es mínima, ¿no? La gente es muy reacia al pago de los impuestos porque ve que realmente no se satisfacen las necesidades de servicio público, ¿no? Estamos hablando de los servicios públicos básicos como energía eléctrica, iluminación, vías de comunicación, entre otros, salud, ¿no? Seguridad. Entonces la gente dice, ¿para qué pago mis impuestos? Porque el Estado tiene la potestad de administrar de acuerdo a sus necesidades, a sus prioridades, la recaudación de impuestos en función de lo que establece se supone que el presupuesto nacional. Es decir, que uno paga el impuesto y no recibe nada a cambio en forma inmediata. Lo debería recibir a mediano o a largo plazo a través de establecimiento de colegios, hospitales, sistemas de seguridad, todas esas cosas que la ciudadanía, que la población requiere bajo el amparo del Estado. Las tasas, por otro lado, es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. O sea, usted paga la tasa y realmente recibe una contraprestación del servicio, ¿no? Su producto no puede tener otro destino ajeno al servicio que se le ha de prestar, ¿no? O sea, usted paga por algo y recibe a cambio lo que genere ese pago. La característica de la tasa: con la tasa se espera obtener una retribución compensada en el servicio público que ha de beneficiar a quien cancele este gravamen. Una tasa, por ejemplo, un pago de tasa que se hace muy común es el pago de los peajes en las autopistas, ¿no? O carreteras. Usted paga el derecho de usar la carretera en donde paga el peaje. Por supuesto, esa tasa debería ser distribuida, entre otros asuntos, para el mantenimiento y la buena funcionalidad de esa vía, ¿no? Iluminación, ¿no? En Venezuela muy poco se ve eso, no se ve eso, pues, no se nota, ¿no? Otro tipo de tasa, cuando usted paga por un certificado de salud, un acta de matrimonio, una acta de nacimiento, una certificación de cualquier título, el registro de todas esas cosas que hacemos a través de los registros públicos y notaría, son consideradas tasas, ¿no? Usted paga y recibe a cambio lo que realmente conlleva ese pago. En cuanto a las contribuciones especiales, no es más que la carga cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Suena un poquito así como enredado, pero la característica de esta contribución especial es que quien paga este tributo recibe un beneficio, pero no en forma individual como ocurre con la tasa, sino como miembro de una comunidad que obtiene beneficios especiales con motivo a una obra pública. Un ejemplo claro de una posible contribución especial: imaginémonos un centro industrial de producción agrícola, pecuaria en el interior de la República, y que por ahí no pasen vías de comunicaciones adecuadas, autopistas, carreteras, iluminación, ¿no? Conexiones por la vía terrestre. Entonces se hace un distribuidor que puede pasar cerca a ese complejo industrial, o ese complejo agrícola, o ese complejo de producción de cualquier naturaleza, y se le dice a los miembros de esa comunidad industrial que para poder pasar a hacer un distribuidor o hacer entradas y salidas de manera moderna, deben contribuir con un pago único que se estipule de acuerdo al costo de la obra. Entonces se benefician ese grupo de personas, pues, y eso sería un ejemplo claro de contribuciones especiales. La servidumbre de paso
que se puede establecer de servicio eléctrico de una unidad a una comunidad industrial, por decirlo así, ¿no? La elaboración de un bulevar por el paso de un sistema ferroviario, ¿no? Un metro, un tren, un ferrocarril por determinada zona comercial, que cuando se lleve a cabo este tipo de obra seguramente va a dar beneficios adicionales por la comodidad, el lujo que pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, el bulevar de Sabana Grande, pues cuando se hizo en su momento, pues posiblemente fue afectado los propietarios de los locales comerciales con una contribución especial para la ornamentación de este bulevar en aquel momento, ¿no? Y por otra parte, los aportes parafiscales, que son los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hace exclusivamente en la forma dispuesta por la ley y que lo crea y destinará solo al objeto previsto. Por ejemplo, para los aportes parafiscales nos referimos a los pagos del Seguro Social, del INSEE, de la LOCSI, de cualquier otra ley que implica aportes por parte del patrono y del trabajador, ¿no? Son manejados directamente por ese organismo, son leyes especiales y debe ser el objeto principal para su funcionamiento como tal, ¿no? En Venezuela, este tipo de organizaciones u organismos o entes descentralizados funcionan de manera un poco caótica, ¿no? O sea, la administración de esos ingresos es cuestionable. Clases de impuestos. Los impuestos, entonces, ya vimos los tributos, cómo se clasifican los tributos. Ahora vamos a hablar de los impuestos. Recuerden que los tributos los manejamos como impuestos, tasas, contribuciones y aportes parafiscales. Ahora los impuestos como tal se dividen en directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos que afectan directamente a la renta y los impuestos al patrimonio, a las propiedades mobiliarias, inmobiliarias, y a la renta se refiere básicamente a la ganancia por una determinada operación de negocio que de alguna manera genera renta. Y los impuestos directos son los impuestos al consumo y los impuestos por acto, donde los impuestos al consumo tenemos el impuesto al valor agregado y los impuestos de actos, los actos de importación, los actos de exportación. Como impuestos directos son los que grava la renta y el patrimonio. Estos se aplican en forma directa a la riqueza de las personas, principalmente a sus ingresos o signos de riquezas como la propiedad mobiliaria o la propiedad inmobiliaria. Es decir, que los impuestos directos gravan de una vez la renta y el patrimonio. Los impuestos directos en Venezuela, más importantes, son el impuesto sobre la renta, que grava la ganancia anual de las personas, y ahora reciente, hace pocos años, el impuesto a los grandes patrimonios dirigido a ciertos contribuyentes especiales, ¿no? Grava la propiedad de acuerdo al valor de mercado, ¿no? Es una forma de recaudar impuestos a los grandes inversionistas, ¿no? En este tipo de bienes. En cuanto a los impuestos indirectos, estos afectan patrimonialmente a personas distintas al contribuyente, aquel que le paga al fisco, ¿no? O sea, no necesariamente lo paga el que lo genera en principio, sino que va en una forma escalada. El contribuyente que enajena bienes o servicios traslada la carga del impuesto a quienes los adquieren o reciben. Cuando uno compra un artículo o un servicio sujeto al impuesto al valor agregado, uno cobra el impuesto y lo traslada, y esa persona lo vende y lo cobra hasta que llegue al consumidor final, que es el que se queda con la carga del impuesto final. Pero el impuesto indirecto va en forma escalada, ¿no? Es un impuesto indirecto, ¿no? Que afecta de alguna manera al contribuyente independientemente de su condición social o económica, ¿no?
Dentro de esto se encuentran el impuesto al valor agregado y los impuestos a la importación y a la exportación. ¿Cuáles son los elementos del tributo? Primero debemos tener una actividad económica ya. La actividad económica es la que actividad económica lícita, por supuesto, una actividad económica que genera un hecho imponible, que genera un enriquecimiento, que genera una operación. Esta actividad económica está establecida para lo que se conoce como hecho imponible. O sea, hago determinada actividad económica que está sujeta al presupuesto que establece determinada ley. Por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta. La ley de impuestos sobre la renta grava la ganancia. Si yo hago algo que obtengo ganancia, algo que a través de una actividad económica yo obtengo ganancia, esa ganancia es el hecho imponible ya la actividad como tal. Por supuesto se hace la valoración económica y se establece a qué se le aplica el cálculo, ¿no? A qué se le aplica el cálculo es determinar la base imponible. ¿Se la cobro a toda la ganancia, al 100% de la ganancia, o a un porcentaje determinado de esa ganancia? O total o parcial. Esta base imponible está sujeta a lo que vamos a conocer como deducciones admisibles. Las deducciones son sencillamente cantidades que se imputan a la base imponible para determinar entonces la base gravable. Es un neteo. La base imponible le imputo las deducciones y me da la base gravable. Y a la base gravable es que se le aplica el impuesto. Entonces se determina qué tipo de tasa le corresponde a esta base gravable. Dependiendo de la actividad económica y el hecho imponible, se establece o se ubica el porcentaje que le corresponde y genera la cuota tributaria. De esta manera se manejan todos los tributos en cualquier parte. ¿Okay? Estos son los elementos de los tributos. Los elementos notables del tributo, por supuesto, tenemos en primera línea al sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo? El Estado. El Estado es el que recibe todo que se venga para acá. ¿Okay? El Estado con la mano extendida. Ese es el sujeto activo. Y tenemos el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Las personas obligadas a pagar el tributo. ¿Y quiénes son las personas apagadas a obligar el tributo? Las que considera la ley en su presupuesto como tal, ¿no? Las personas jurídicas, las personas naturales, las personas bajo estas condiciones. La ley establece quiénes son los que van a pagar el impuesto. Tenemos por otra parte el hecho imponible, que es la actividad que genera el resultado de la actividad que está sujeta al impuesto. Entonces, ¿qué es el presupuesto establecido en la ley? Por ejemplo, el presupuesto establecido en la ley es gravar toda la ganancia obtenida por una persona natural o jurídica en el lapso de un año. Eso es el hecho imponible. De esta manera tenemos los elementos notables del tributo. Al detalle, ¿qué es el hecho imponible? El presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Eso es la definición del hecho imponible. En el caso del impuesto al valor agregado, el hecho imponible es la transmisión de la propiedad de un bien o servicio. En el hecho imponible, en la ley de impuestos sobre la renta, es la obtención de una ganancia por una operación o una actividad económica lícita. Aquí tenemos el caso del hecho imponible en el IVA, tal cual como lo establece la ley. La venta de bienes muebles corporales, incluidas las partes alícuotas de los derechos de propiedad sobre ellos, así como el retiro o desincorporación de bienes muebles realizados por los contribuyentes de este impuesto, la importación definitiva de bienes muebles, la prestación de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior, en los términos de esta ley, el consumo de los servicios propios del objeto o giro de la actividad del negocio y la venta de exportación de bienes muebles corporales. Todas estas actividades económicas son generadoras del impuesto al valor agregado y por lo tanto se consideran como hecho imponible. Y la exportación de bienes y servicios, por supuesto. El hecho imponible en la ley de impuestos sobre la renta, el hecho generador de la obligación tributaria es la obtención de enriquecimientos netos anuales y disponibles, bien sea en dinero o en especie. Cualquier ganancia que uno obtenga dentro de un ejercicio fiscal está sujeto al impuesto sobre la renta y por lo tanto es el hecho imponible. El hecho imponible en el caso de los impuestos a las sucesiones es la transmisión gratuita de derechos por causa de muerte o por actos entre vivos, ¿no?
Una vez que la persona fallece, todas esas propiedades activas van a generar un tributo especial dentro de la ley sobre sucesiones, ¿no? El ordenamiento jurídico de los tributos en Venezuela está jerarquizado de la siguiente manera, ¿no? Una forma piramidal. Primero tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como base legal de todas las normativas en el país. A efectos tributarios tenemos entonces la creación del Código Orgánico Tributario. Del Código Orgánico Tributario se desprende la creación de una ley de impuestos sobre la renta. La ley de impuestos sobre la renta promueve la promulgación de un reglamento general de la ley de impuestos sobre la renta, y este reglamento general promueve entonces el reglamento parcial, que es para nuestro estudio un reglamento parcial de impuestos en materia de retenciones. Esto sería más o menos el ordenamiento jurídico en materia tributaria en Venezuela, a los efectos del impuesto sobre la renta, por supuesto. Recordemos que el impuesto sobre la renta es la base importante de los tributos en Venezuela y va a ser el estudio central en esta materia. La base constitucional de los tributos en Venezuela están contenidos en el artículo 133, 316 y 317. Estos artículos de alguna manera expresan la obligación que tienen todas las personas de coadyuvar a los gastos públicos, y se supone que la distribución equitativa y la legalidad tributaria. Esto que es lo que contiene cada uno de estos artículos. Veámoslo de manera aislada, ¿no? El artículo 133 de la Constitución establece el deber de pagar impuestos, ¿no? Y dice generalmente lo siguiente: toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. De esta manera se establece la obligación del ciudadano que reside en Venezuela, o del ciudadano que reside en Venezuela, sí señor, el deber de pagar impuestos. El artículo 316, por su parte, establece lo que corresponde a la justicia tributaria. Y la justicia tributaria establece lo siguiente: el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello un sistema eficiente para la recaudación de impuestos. Aquí se supone que se establece el principio de la justicia tributaria, y el principio de la justicia tributaria lo que realmente conlleva es que el que más gana, más paga. Y esto a veces no es real en todos los sentidos, ¿no? Por otra parte, el artículo 317 establece lo que es la legalidad tributaria. La legalidad tributaria establece que solo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas generales de este código las siguientes materias. Entonces, crear, modificar, suprimir tributos, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo. También implica otorgar o establece o admite el otorgamiento de exenciones y rebaja del impuesto, y autoriza al Ejecutivo Nacional para conceder exoneraciones y otros beneficios de carácter fiscal, ¿no? Además de lo demás que se crea necesario y conveniente que establezca el código como tal. De esta manera se establece la legalidad tributaria. Entonces no se puede cobrar un impuesto, no se puede establecer un impuesto si no está en una ley, si no está debidamente autorizado por el cuerpo legislativo. Y aquí donde viene la discusión, ¿no?, actualmente de la Asamblea Nacional Constituyente, que en algunas oportunidades ha establecido algunos cobros de impuestos, algunas cosas, y la Asamblea Nacional Constituyente no tiene la facultad de ser un órgano legislativo, porque la Asamblea Nacional Constituyente solamente para proponer la modificación de la Constitución de la República, y no para legislar. La facultad de legislatura en un país, y en nuestro país, lo tiene la Asamblea Nacional. Pero como aquí se manejan las cosas de manera arbitraria, entonces existe este gran vacío, esta gran brecha entre las facultades, entre una y otra, ¿no?
El Código Orgánico Tributario, por su lado, establece que las disposiciones dispuestas en el Código Orgánico Tributario son aplicables a todos los tributos de carácter nacional a fin de establecer un marco normativo común y uniforme a las leyes impositivas necesarias para el sano funcionamiento de la hacienda pública. El Código Orgánico Tributario es entonces el regente, el órgano legal que administra o controla los tributos de carácter nacional en Venezuela. Eso lo establece actualmente el Código Orgánico Tributario vigente. Está dispuesto en el decreto 1434, Gaceta 6152 del 18 de noviembre del 2014. En cuanto a la legalidad tributaria, el Código Orgánico Tributario establece en su artículo 3 que no podrá cobrarse, hace reforzamiento de lo que establece la normativa constitucional, no podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos en las leyes como tal. En ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Esta normativa, una vez, como ejemplo, hace muchos años en el Instituto Nacional de Puertos estableció el cobro de una tasa, por alguna actividad portuaria, ¿no? Era algo relacionado con las embarcaciones. O con el manejo de las mercancías en las embarcaciones, y una empresa a su debido momento estableció un recurso diciendo que esa tasa no estaba autorizada en ninguna ley, y se formó un lío que llegó a las alturas del Tribunal Supremo de Justicia en el momento, y se pudo determinar que esa tasa fue una decisión administrativa del presidente del Instituto Nacional de Puertos para entonces, y la sentencia dio a favor, y tuvo que el Instituto Nacional de Puertos devolver todas esas recaudaciones de tasa indebidas porque no le correspondía a ningún acto legal como tal. Bueno, y eso trajo como consecuencia que el Instituto Nacional de Puertos prácticamente fue a la quiebra. Eso fue llegando el gobierno, este nuevo régimen de gobierno, cuando se creó entonces el Instituto Bolivariano de Puertos, Bolipuertos, qué sé yo, y porque realmente la figura como el Instituto Nacional de Puertos tuvo un quiebre durísimo, ¿no? Por este tipo de acción administrativa no legal. La ley de impuestos sobre la renta, por su parte, su objetivo principal es gravar los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie por las personas naturales y jurídicas, independientemente de su origen, es decir, considerando para ellos su residencia o domicilio. Fíjense que está subrayado, ¿no? Los enriquecimientos anuales netos y disponibles, y esto no lo pueden perder de vista, porque esto es la condición básica de lo que es el hecho imponible del impuesto sobre la renta. ¿Okay? Los hechos imponibles, entonces, el hecho imponible en la ley de impuestos sobre la renta es el hecho que vincula la obligación tributaria. Este hecho en sí debe ser material. ¿Qué significa esto? Bueno, por una importación o exportación de mercancía, ya se está materializando el hecho. También implica contratos de ejecución de obras o prestación de servicio. El resultado de ejercer una actividad económica lucrativa. En fin, la obtención de un enriquecimiento, por supuesto, de una actividad lícita. Las actividades ilícitas van por otro lado, y ese es otro cantar. La ley de impuestos sobre la renta hace referencia a 4 importantes conceptos: enriquecimiento neto, enriquecimiento disponible, enriquecimiento global y enriquecimiento anual. Estos 4 conceptos deben estar presentes en forma simultánea en cualquier operación que incremente la situación patrimonial del contribuyente. Y entonces, si estas cuatro referencias están presentes, es que estamos hablando de impuestos sobre la renta. Si alguna de estas referencias no aparece en la operación, entonces no estamos hablando de impuestos sobre la renta, sino de otro impuesto. Enriquecimiento neto, enriquecimiento disponible, enriquecimiento global y enriquecimiento anual. Oído el tambor, ¿ok? La base de la retención del impuesto sobre la renta, porque todo nace
todo el negocio del impuesto sobre la renta, de la obligatoriedad, nace con la retención. Por eso nosotros vamos a analizar a profundidad lo que es el decreto vigente del reglamento parcial de la ley de impuestos sobre la renta en materia de retenciones, que más adelante vamos a ver sus detalles, ¿no? Los enriquecimientos que cumplan con los preceptos citados, o sea, enriquecimiento anual, enriquecimiento disponible, enriquecimiento global, y el enriquecimiento neto, estará sujeto a la correspondiente retención del impuesto, bien sea en forma parcial o en forma total, considerando para ello la conceptualización del pago y la clase de contribuyente beneficiario de este enriquecimiento. Aquí está la base de lo que es la retención del impuesto. Esto está establecido en los artículos 73 y 86 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que disponen que los deudores de los enriquecimientos netos o ingresos brutos están obligados a hacer la retención del impuesto en el momento del pago o el abono en cuenta. Bien. Los enriquecimientos sujetos a retención están considerados en las siguientes normas de la Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 27. Toda esta retaíla, todas estas cosas que ustedes van a leer después en su normativa, yo les voy a enviar la correspondiente Ley de Impuestos sobre la Renta y el reglamento parcial en materia de retenciones, que va a ser el eje central de nuestro estudio, ¿no? Ahí sí tenemos en forma general sueldos y demás remuneraciones similares, honorarios por servicios profesionales, comisiones por enajenación de bienes muebles, intereses sobre capitales tomados como préstamos, gastos de transporte, derecho de exhibición de películas, regalías y demás participaciones análogas, honorarios por asistencia técnica y servicios tecnológicos, primas de seguro, ganancias fortuitas, intereses de créditos, enriquecimiento de agencias de noticias internacionales, los ingresos obtenidos por enajenación de acciones, los enriquecimientos obtenidos por las agencias o empresas de transporte internacional, en fin, todo lo que se establece acá es el universo que vamos a estudiar de una manera directa, profunda, y vamos a conocer las herramientas para manejar y cumplir esas obligaciones tributarias. El reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, por su parte, su objetivo principal es la ordenación de todos los aspectos considerados en la ley. Y así tenemos las definiciones, el alcance, las limitaciones que establece la ley, los parámetros, la admisibilidad de los hechos, los sistemas de cálculo, los registros, las clasificaciones, las declaraciones y las metodologías aplicables. Es decir, el reglamento de la ley es todo un programa reglamentario para que los sujetos pasivos del impuesto cumplan sus obligaciones y deberes, así como las funciones y facultades asignadas a la administración tributaria. El abono en cuenta es un concepto muy importante que debemos manejar y se refiere a lo siguiente, pues el abono en cuenta es el reconocimiento contable de una deuda y está constituido por aquellas cantidades que los deudores de enriquecimientos acrediten mediante asientos contables a favor de sus acreedores. El artículo 5 y el artículo 82 de la ley y el reglamento respectivamente establecen que los abonos en cuenta se consideran como pagos, salvo prueba en contrario. Aquellas cantidades que los deudores de ingresos acrediten a su registro contable a favor de sus acreedores por tratarse de créditos exigibles jurídicamente a la fecha del asiento. Es decir, el abono en cuenta es sencillamente cuando Tesorería, por ejemplo, ordena el pago de una factura y se emite el cheque correspondiente. Ese cheque se lleva a caja y se deja allí en caja. Cuando viene el acreedor de ese cheque o el dueño de esa factura, independientemente del tiempo, ya al momento en que se emitió la orden de pago o el documento de pago, en este caso el cheque, ya se ha hecho la retención y los asientos contables respectivos. ¿Okay? Eso se trata el abono en cuenta. Y existe otra figura que son las providencias administrativas, que se refiere a un acto administrativo de rango sublegal que promulga un organismo público, en este caso, o en nuestro caso, la administración tributaria, cuando la decisión no requiere figura del decreto presidencial o resolución ministerial. O sea, las providencias son facultades que le da la ley a estos organismos para que regulen, por ejemplo, la emisión de la forma de emisión de la factura, la forma de y la taquilla donde vas a hacer el pago y la declaración de tu impuesto, por ejemplo, ¿no? El instrumento principal del estudio de nuestra materia de administración tributaria para la gerencia de proyectos lo conforma el reglamento parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones. Este reglamento fue promulgado mediante el decreto 1808
de fecha 23 de abril de 1997 y publicado en la Gaceta Oficial 36.203 del 12 de mayo del 97. El reglamento establece toda la normativa aplicable al sistema de retenciones del impuesto sobre la renta. El fundamento legal de este reglamento lo establece el artículo 86 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que dice: los deudores de los enriquecimientos netos o ingresos brutos a que se contraen los siguientes artículos de esta ley están obligados a hacer la retención del impuesto en el momento del pago del abono en cuenta. Fíjense ustedes que habla de dos conceptos que vamos a diferenciar más adelante: enriquecimiento neto e ingresos brutos, y establece que la retención de estos enriquecimientos se va a hacer en el momento del pago del abono en cuenta. Por su parte, el decreto 1808, el propio reglamento, en su artículo primero, establece que están obligados a practicar la retención del impuesto en el momento del pago del abono en cuenta y a enterarlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos y condiciones y formas reglamentarias establecidas los deudores o pagadores de los siguientes enriquecimientos e ingresos brutos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Fíjense que lo que hace es reforzar lo que establece el artículo 86 y reafirma el mismo concepto, pues. El alcance de este decreto establece lo siguiente. Primero, define la condición del agente de retención. ¿Quién es el agente de retención? Establece la oportunidad para practicar la retención y enterar los montos retenidos. Precisa los formularios que se utilizan para presentar esta información. Establece el mecanismo de retención a aplicar dependiendo del tipo de contribuyente y el concepto del pago. Establece las excepciones al régimen. Hay unos conceptos de enriquecimiento que están exceptuados, no implica que es exonerado o exentos. Y por último, define algunos conceptos especiales, entre otros aspectos no menos importantes. La estructura del reglamento parcial lo conforman 5 capítulos. El capítulo primero, que se refiere exclusivamente al artículo 1, enumera todos los enriquecimientos afectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, sujetos a la retención, y señala cuáles son los pagos que están excluidos del régimen de retenciones. El capítulo número 2, que lo conforman en los artículos 2 al 8, está dirigido a las personas naturales residentes o no en el país, beneficiarias de sueldos y salarios y demás remuneraciones similares. Aquí se establece la metodología para efectuar la retención por conceptos de sueldos y salarios y remuneraciones similares bajo la relación de dependencia, fija la base de exención a las personas naturales residentes, establece la metodología de cálculo del porcentaje inicial de retención a través del formulario ARI y establece o define la base de cálculo para la retención aplicable a las personas naturales no residentes que obtengan enriquecimientos por concepto de sueldos y salarios y demás remuneraciones similares. El capítulo tercero, que lo conforma en el artículo 9 al 11, ambos inclusive, se destina a la retención a los enriquecimientos distintos a sueldos y salarios. Por lo tanto, enumera los enriquecimientos o netos o ingresos brutos distintos a sueldos y salarios que están sometidos a la retención del impuesto. Establece los mecanismos y tarifas para calcular la retención del impuesto a este tipo de enriquecimiento obtenido por sujetos pasivos según el concepto del pago. Fíjese que aquí el concepto de pago juega un papel importante para efectuar la retención. También establece los montos mínimos sujetos a la retención para personas naturales residentes y personas jurídicas domiciliadas, determina los sustraendos aplicables a las personas naturales residentes, establece ciertas excepciones a la aplicación de las normas y confirma la compensación de los impuestos retenidos, de qué manera se van a compensar al momento de la declaración definitiva. El capítulo 4, que lo conforman en los artículos 12 y 13, está destinado a los sujetos responsables de los impuestos y dejados de retener, ¿no? Aquí se califican a los sujetos responsables de la retención de las entidades públicas y establece el marco legal para la aplicación de sanciones a los agentes de retenciones de las entidades públicas. Y por último, el capítulo 5, que lo conforman los artículos 14 al 28, que se refiere a las disposiciones fundamentales. Aquí se definen unos conceptos muy particulares: honorarios profesionales,
empresas contratistas y subcontratistas, servicios y prestación de servicios. Extiende el concepto de lo que es agente de retención, establece las condiciones o las consideraciones particulares en la retención aplicable a la enajenación de fondos de comercio y sociedades de personas, establece los casos en los cuales no procede la retención, establece los plazos y oportunidad para enterar al fisco el impuesto retenido, establece las obligaciones de los agentes de percepción y define la relación de los formularios y comprobantes de retención que se le deben presentar a la administración tributaria. Los contribuyentes se clasifican de la siguiente manera: contribuyentes especiales, contribuyentes formales y contribuyentes ordinarios. Esta es la clasificación de los contribuyentes, que es muy distinto a la clase de contribuyentes. ¿Okay? Una manera es clasificarlo en contribuyentes especiales, formales y ordinarios. Dentro de los contribuyentes especiales, estos pueden ser o no entes públicos, empresas privadas, personas naturales o jurídicas, y pueden que sea o no contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado. Este tipo de contribuyentes tienen unas determinadas condiciones: ingresos para las personas naturales, por ejemplo, haber tenido ingresos brutos superiores a 7.500 unidades tributarias. Para las personas jurídicas, en cuanto al IVA, las personas naturales que hayan obtenido en las últimas 6 declaraciones ingresos superiores a 625 unidades tributarias. En cuanto a las personas jurídicas, en cuanto a impuestos sobre la renta, que hayan obtenido el año inmediatamente anterior más de 30.000 unidades tributarias, y en cuanto al IVA, las 6 últimas declaraciones que hayan sido superiores a 2.500 unidades tributarias. Por supuesto, estos parámetros en cuanto al valor de la unidad tributaria actual son totalmente irrisorios, ¿no? Es decir, cualquier persona puede tener la condición de ser contribuyente especial. Sin embargo, esta facultad de catalogar a determinada persona como contribuyente especial es a discreción de la administración tributaria. Los contribuyentes especiales son aquellos contribuyentes seleccionados por la administración tributaria para ejercer sus derechos y obligaciones mediante procedimientos especialmente diseñados para ello. De esta manera, establece forma de efectuar sus declaraciones. Hay un cronograma especial para la declaración y pago del impuesto, da facultades especiales para efectuar las retenciones del impuesto, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a los contribuyentes formales, son todas aquellas personas cuyas actividades principales o fuentes de ingresos, sin importar su cuantía, se encuentran exentas y exoneradas del pago del impuesto al valor agregado. Sin importar el nivel de ingresos generados, son aquellos que gozan legalmente del beneficio de no pagar el IVA. Esto es lo que la administración tributaria clasifica como contribuyentes formales. Dentro de los contribuyentes ordinarios tenemos los importadores habituales de bienes, los industriales, comerciantes y prestadores habituales de servicio. En general, toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación realiza actividades, negocios jurídicos u operaciones que constituyan hechos imponibles de conformidad con la ley. Es decir, los contribuyentes ordinarios son todos aquellos que de una u otra manera desarrollan actividades sujetas al impuesto sobre la renta. Y con esto damos por terminado nuestra clase referente al ordenamiento jurídico de los tributos en Venezuela. Muchísimas gracias.